Muy buenas noches, aquí no en vivo, pero sí en directo, debido a el paro que tuvo la universidad y que se corrieran algunas clases, que no pudimos reunirnos al tiempo que se suponía. Pues un viaje que tenía pautado confligió con la presentación de mi grupo, pero gracias a la tecnología aquí le envío mi parte. En nuestro caso, la primera pregunta dice que pensáramos en alguna ocasión en que uno haya pertenecido a un grupo que tomara la decisión colectiva que no resultó en la adecuada y que se analizara, de acuerdo con el capítulo, el por qué esa situación haya fracasado. Bueno, hace muchos años atrás, cuando yo trabajaba en un gimnasio convencional, se hacían muchas reuniones en las cuales muchas de ellas pues no tenían un propósito real. Muchas veces, pues, para que no pasara mucho tiempo sin vernos las caras, como tal, pues hacían una reunión. Generalmente eran semanales, tomaban alrededor de una hora, pero eran bien repetitivas, monótonas. Muchas veces cuando se llevaba a cabo algún tipo de votación había cierto sesgo para que la votación o se escogiera lo más sencillo, lo más simple, para que la reunión así se acabara y uno pues poder seguir con el día de uno regular y salir de la reunión ya, darla por terminada. Pero en una de las ocasiones sí había una reunión que era de suma importancia, había que tomar una decisión acerca de una oportunidad que surgió para poder abrir un gimnasio en un espacio que había en el natatorio en el viejo San Juan. El espacio era amplio y se quería tomar en cuenta la opinión y retroalimentación de todos los empleados que estaban en el gimnasio en ese momento para que se sintieran parte o más agregados a la compañía y no se sintieran segregados, que la decisión la tomaran solamente la gerencia y algunos de los entrenadores solamente. El primer problema que surgió es que muchos de los entrenadores que estaban en ese momento eran bien novatos en el campo, no conocían las necesidades reales del cliente, ni mucho menos las tendencias que estaban surgiendo en el campo en ese momento. Con el nuevo espacio se querían hacer algo diferente, era muy amplio y se quería aprovechar cada rincón que él componía. Una de las ideas, que era con la cual yo estaba completamente de acuerdo, era hacer un tipo de facilidad de entrenamiento el cual no dependiera ni de máquinas de gimnasio convencionales, ni de trotadoras, ni de elípticas, ni de maquinaria convencional como se conoce, sino que el fundamento base del gimnasio fuera que el cuerpo y el movimiento innato humano fuera la base del entrenamiento. Es decir, que se usara mucha pesa libre, muchas barras, dumbbell, kettlebell y diferentes equipos convencionales, no convencional en aquel momento para llevar a cabo los entrenamientos. Este tipo de gimnasio quizás le podrá parecer familiar en este momento por todo el boom de los CrossFit, pero tienen que tomar en cuenta de que yo les estoy hablando de esta decisión fue hace más de 8 años atrás, que en aquel entonces esta idea resultaba pues bastante radical porque la gente estaba completamente acostumbrada a gimnasio convencional en que uno pagaba su membresía, hacía la trotadora, después ibas para las máquinas, hacías un solo músculo un solo día y pues ese no era el concepto que se quería llevar a cabo en esa idea que fue la primera que se planteó. La otra idea era tener un tipo de híbrido. La base o el pilar fundamental del entrenamiento iba a ser el mismo, pero la facilidad o fachada de primera instancia iba a parecer como un gimnasio convencional. ¿Cuál era la idea detrás de eso? Pues que el cliente cuando llegara y viera por primera vez el gimnasio se sintiera en un ambiente familiar, algo que ya había visto. Y luego como gancho pues se le explicaba cómo era el tipo de entrenamiento que se iba a llevar a cabo. Esa idea surge pues ya sea por miedo, falta de visión, pero sobre todo el desconocimiento de las tendencias que estaban sucediendo en aquel momento, que eran sumamente nuevas, pero si uno llega a estar un poquito más adentrado en el campo pues las hubiese conocido. Cuando hablo de miedo, pues fue que se tiraron algún tipo de proyección y como el concepto de la primera idea era completamente nuevo en Puerto Rico en aquel momento, pues surge la inquietud de que no se fueran a satisfacer los números que se tenían proyectados para poder pues sustentar el equipo de trabajo que se tenía en aquel momento. De más está decir que cuando se abre el gimnasio con con el concepto de la segunda idea, que fue la que ganó, pues no funcionó. Y como el universo tiende a ser irónico, al poco tiempo después de haber tomado esa decisión, surge este boom de todos los CrossFit, que de momento todo el mundo quiere entrenar en ese tipo de facilidad y quieren dejar atrás lo que era un gimnasio convencional. ¿Qué sucede? Nosotros, en aquel momento, de poder haber sido unos pioneros, los primeros en haber tenido ese tipo de facilidad, pues por el miedo y las razones que ya mencioné, se tomó la decisión que no era y después se trató de arreglar y lo que parecía era que estaban tratando de emular lo que ya estaba establecido, lo cual realmente no era cierto. La idea ya se tenía, pero para poder entender el fracaso en la situación que representé, hay que entender la toma de decisiones dentro de los grupos. ¿Qué es un grupo? Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y que se reúnen para lograr un objetivo en particular. Con esa definición general, entonces, podemos ver que comparando el grupo con el individuo, pues tenemos algunas fortalezas y algunas debilidades en el proceso de la toma de decisiones. Algunas fortalezas en cuestión de toma de decisiones en grupo es que, primero que todo, las organizaciones ahora mismo se están inclinando hacia la toma de decisiones grupales, que eso se inclina a que uno tiene que aprender a trabajar en grupo. Pero realmente que la inclinación de las compañías esté hacia ese lado implica que sea real
que es mejor una decisión en grupo que un individuo? La respuesta es que, como muchas cosas en la vida, dependerá de la situación particular en el momento de tomar la decisión. Pero hablemos de fortalezas en la toma de decisión grupal. Cuando se toman decisiones en grupo, hay información y conocimiento más complejo. Es obvio, hay más personas compartiendo y discutiendo la misma idea, sobre el intercambio y la retroalimentación será mayor, porque no todo el mundo razona ni procesa el pensamiento crítico de la misma manera. Cuando yo tiro una idea, quizás es un punto de vista que mi compañero no había pensado, y viceversa. Cuando yo expongo mi idea, quizás él le surge otra que puede que haga resonancia con mi idea, o puede que la destrone por completo de donde estaba puesta. Eso es lo positivo, y una de las cosas más positivas que tiene ese intercambio de ideas y de pensamiento crítico, que logra que las decisiones quizás sean un poco más educadas, más fructíferas, y por lo menos satisfazcan más personas a la misma vez. Puede crear un poquito más de confianza el que varias personas la tomen, que solamente la tome una de forma autoritaria. Lo otro es que tiene una retroalimentación directa al problema. Cuando se están exponiendo las ideas, rápidamente vas a saber qué opina el vecino, qué opina la otra persona de la forma que tú estás razonando esa posible decisión. Hay más aportes en el proceso, como ya mencioné, más gente tiene más retroalimentación, más feedback en cuestión de la idea, dan más ideas en el momento. Y por último, los grupos tienen más aceptación de la solución. A todos nos ha pasado probablemente lo que se llama el buyer's remorse. El buyer's remorse es cuando uno está indeciso en si comprar algo, pero viene y lo compra porque tenía el dinero, realmente lo quería. Al pasar de un tiempo aleatorio, de momento te empiezas a cuestionar si la compra era necesaria. Quizás que podías haber puesto ese dinero en alguna otra necesidad que tenías real, en el carro, en el seguro, en comida. Pero ¿qué sucede? Si llegas a haber tomado esa misma decisión de comprar ese mismo artículo en un entorno grupal, que estabas con algún tipo de amigo o con algunas amigas, y secundan y te dan apoyo en esa decisión que tú tomaste, tú vas a aceptar mucho más fácil esa decisión porque fue secundada por el grupo, el entorno que tenías alrededor. Y eso es algo que puede resultar para bien, como también puede resultar para mal. Como mencioné, todo va a depender de la particularidad de la situación. Debilidades en la toma de decisiones grupales: consumen mucho más tiempo. De hecho, todos nuestros compañeros pueden dar testimonio de esto, en cuestión de que pues, el trabajar en grupo para tomar una decisión tan simple como en dónde nos vamos a reunir, a qué hora, qué día, qué vamos a discutir. Todas esas decisiones que pueden parecer simples cuando uno está por su cuenta, se tornan pues un poquito más tediosas porque consumen más tiempo. Hay que tomar en cuenta la opinión de todos para que pues haya el menos descontento posible o se pueda satisfacer la mayor cantidad de personas. Hay presión para la conformidad. Ok, cuando se habla de que hay presión para la conformidad, es que cuando hemos estado en grupo, hace poco hubo estaban dando por el cable la serie del caso de O.J. Simpson. Yo en aquel momento me acordaba muy poco, porque yo era pequeño, en el 94, 95, me acordaba de muy poco del caso, aunque sabía que era un caso muy icónico. Pero fue curioso en la serie, en la parte que está el jurado reunido para tomar la decisión, fue algo histórico. Ellos tomaron solamente 4 horas para llegar a la decisión de que eran no culpables. Para que tengan en perspectiva lo de las 4 horas, cuando se dio el caso de Charles Manson, la cabeza del culto Helter Skelter, cuando se da el caso de ese individuo que fue convicto por varios asesinatos, el jurado tardó 18 días en tomar la decisión finalmente de que no era culpable. Así que estamos hablando de 2 casos de asesinato, y para que vean cuál es la diferencia bien marcada a lo que voy. En el caso de Oye tienen que ver la particularidad de en qué momento pasó esto. Había pasado muy poco tiempo del caso de Rodney King, del abuso policíaco en Los Ángeles. Se prueba de que uno de los alguaciles también era racista. Había muchos negros en el jurado, el cual le pusieron presión al jurado blanco para que no conforme a su decisión real se fueran de parte del jurado para que fuera una decisión unánime. Y eso es algo sumamente negativo en cuestión de las decisiones grupales, porque te estás viendo afectado por la presión que puede ejercer gran parte del grupo dentro de tu decisión, por cuestión de que pues te dé miedo a que vaya a haber un descontento, te vaya a hacer daño o alguna otra razón. Por último, la resistencia y la responsabilidad ambigua. Ok, como dice el dicho, la culpa es huérfana. Cuando una decisión en grupo sale mal, pues es muy difícil no solamente apuntarle el dedo a quien es el culpable de tomar la decisión errónea, sino que realmente nadie lo va a aceptar. Y probablemente en una discusión de personas pues inteligentes que se tomó el tiempo para tomar una decisión, probablemente en el momento se entendía que era la decisión correcta. No fue hasta después que se llevó a práctica que se dieron cuenta de que pues era una decisión errónea, fracasa. Y pues entonces la responsabilidad pues es bien difícil ver en dónde puede recaer. Por último, tenemos que comparar en cuestión de la eficiencia y la eficacia de tomar decisiones en grupo. La diferencia entre eficiencia y eficacia
Cuando uno es eficaz es que uno lleva a cabo la tarea que tenía pautada. Un grupo tenía que tomar la decisión, en el caso del ejemplo que mencioné, el grupo tenía que tomar la decisión cómo se iba a incorporar la forma de operar del gimnasio. La decisión se tomó, el grupo fue eficaz. Se tiene que tomar en cuenta entonces, por otro lado, si fue eficiente. La definición de eficiencia nos dice que uno puede maximizar con los recursos que se tienen en el momento y hacer la decisión correcta con los recursos que se tienen. En resumen, los grupos ofrecen un excelente vehículo para muchas de las etapas en el proceso de toma de decisiones, pero la determinación de una decisión grupal, si es mejor en un individuo o un grupo, será exclusiva para la situación presentada. Dependerá del caso específico en el momento de tomar la decisión. Muchas gracias, aquí les dejo con mi compañero.